Hola, en este video estudiaremos el diodo Zener. El diodo Zener es una aplicación importantísima de los diodos. Acá en la imagen ustedes pueden apreciar cómo se observa. A diferencia del anterior, el diodo Zener se caracteriza porque tiene un recubrimiento de vidrio y por lo general su color es rojo. De igual manera tiene una sección pintada de negro para identificar cuál es el cátodo. ¿Cuál es la utilidad de un diodo Zener? Un diodo Zener es un regulador de voltaje. ¿Cómo así que regulador de voltaje? Bueno, pues en los circuitos electrónicos hay condiciones particulares. Por ejemplo, si tenemos una fuente y acá tenemos una carga. Esta es una fuente y esta es la carga. ¿Qué es lo que sucede? Que la carga es aquel elemento electrónico que yo coloco a la fuente. Sin embargo, la carga puede variar, es decir, la impedancia, la resistencia puede variar, esto puede ser variable, puede subir, puede bajar, ¿listo? O la corriente de la carga puede cambiar. Pero a pesar de que cambien esas condiciones, si esta fuente dice que él entrega 5 voltios, a pesar de que haya cambios en esas condiciones de la carga, los 5 voltios tienen que conservarse exactos. ¿Por qué? Porque si un circuito en el cual se cambie la carga o se cambie la corriente de la carga haga que cambie el voltaje que lo está alimentando, pues eso hará que los elementos del circuito se deterioren y se dañen. Se necesita entonces un elemento de regulación. Regulación es que mantenga un voltaje determinado, y eso lo hace es el diodo Zener. No sé si ustedes hayan visto placas de circuitos. En esta placa de circuitos podemos identificar varios elementos. Tenemos acá una resistencia, tenemos acá capacitores cerámicos, ¿listo? Acá tenemos capacitores electrolíticos. Estos son transistores, estos tienen 3 paticas, ¿listo? Bueno, y por acá tenemos otros elementos adicionales. Este de acá puedo observar que es un diodo, pero es un diodo rectificador. Observen otros elementos particulares. Miren que aquí podemos observar el diodo Zener, que es el regulador. Acá también tenemos otro diodo Zener, que es el regulador. Tal vez ustedes se han preguntado, ¿qué son estos elementos pequeños? Estos elementos pequeños son elementos de superficie, son resistencias. Por ejemplo, esta es una resistencia de tantos ohmios, esto también es otra resistencia, pero esta resistencia de acá es de superficie, sirve para colocar en los circuitos sobre la placa y que el circuito sea mucho más pequeño. Y en este mismo sentido puedo tener resistencias, puedo tener capacitores o puedo tener otro tipo de elementos, pues son elementos de montaje superficial. Muy bien. Miren que acá tenemos otra placa y en esta placa encontramos que aquí está el diodo. Un diodo Zener que me ayuda a regular, y también podemos observar que hay otros elementos de montaje superficial. Acá tenemos otros elementos de montaje superficial, pero el que me interesa es este que está acá. Incluso aquí me muestra que este es un diodo también, tiene 2 paticas. Muy bien, vamos a analizar cómo funciona. En primer lugar, el diodo Zener tiene un símbolo particular. El símbolo particular es la figura del diodo convencional, pero le vamos a agregar 2 paticas en este sentido, o las paticas pueden venir en este sentido o pueden venir en este sentido. Listo, y acá tenemos el cátodo y acá el ánodo. Aquí tenemos el cátodo, se ve la franja negra. ¿Cómo opera el diodo? Es un diodo particular que opera al revés, al contrario de los diodos convencionales. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que un diodo convencional, en la medida en que le aplico voltaje, esto es un voltaje de entrada, esta es la corriente, lo que hace el diodo es que cuando el voltaje es superior a 0.7, recordemos la gráfica, ese diodo pues se comporta como un circuito cerrado y la corriente se incrementa
considerablemente. ¿Listo? Eso es un diodo convencional, un diodo que necesito polarizarlo directamente. Un diodo Zener no lo polarizo directamente, un diodo Zener lo polarizo inversamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí tengo una fuente, resistencia de protección, y vamos a dibujar aquí un diodo Zener. ¿Y qué hace este Zener aquí? Mantener el voltaje de Zener en estos bornes, lo mantiene, ¿listo? Lo conserva. ¿Por qué lo conserva? Porque observemos la gráfica, miren que la gráfica del Zener, como lo conecto inversamente, la gráfica del Zener tiene esta particularidad, que yo lo conecto al contrario, eso quiere decir que lo conecto al contrario, y cuando lo conecto al contrario, inversamente, él es capaz de mantener un voltaje constante. En esta curva, esta línea quiere decir que mantiene un voltaje constante. Cuando mantiene un voltaje constante, el diodo Zener, yo puedo considerar que él se comporta, el diodo Zener, como una fuente, y esa fuente va a tener un voltaje, al cual le voy a llamar voltaje de Zener. ¿Por qué se usa como regulador? Porque miren esta línea recta. Esta línea recta quiere decir que en estas condiciones, cuando está polarizado negativamente, que eso es lo que me dice la curva, va a mantener ese diodo, va a mantener un voltaje regulado del valor que tenga el diodo. Va a mantener ese voltaje. Por ejemplo, puedo tener diodo Zener de 5 voltios, que es el más común. Entonces, él va a mantener un voltaje de 5 voltios a pesar de que se cambien las condiciones del circuito. ¿Ok? Bien, las características que tiene un diodo Zener es que a nivel comercial, el diodo Zener con un voltaje de Zener, ¿listo? Y una potencia de Zener, y por lo tanto una corriente de Zener. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo para entenderlo. Aquí vamos a ver qué sucede en este circuito. Vean este circuito. La resistencia de protección, la resistencia de carga y el voltaje de entrada. Este diodo, recordemos, está polarizado bien. Aquí está polarizado bien. ¿Por qué? Porque como lo estoy polarizando de esta manera, el voltaje entra por esta parte y él así se va a comportar como una fuente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué sucede si este es un voltaje. Este diodo tiene un voltaje de 5 voltios. ¿Listo? El voltaje de Zener es de 5 voltios. Si el voltaje de Zener es de 5 voltios, vamos a ver cómo se comporta. Aquí lo voy a colocar 5 voltios. Listo. Si la entrada tiene cambios, vamos a ver esos cambios con respecto a el voltaje en la carga. En particular, por ejemplo, si aquí tengo un voltio, en ese sentido, más o menos, voy a tener un voltio acá, pero este voltio no me va a alcanzar a alimentar este Zener. Por lo tanto, aquí con un voltio, esto se va a comportar como un circuito abierto y acá voy a tener un voltio. O sea, aquí tengo voltaje de entrada y acá tengo voltaje de la carga, o V0 o VN. V0, coloquemos aquí V0. ¿Listo? Llenemos esta tabla. Listo, entonces para un voltio, en ese sentido, acá tengo un voltio. ¿Por qué? Porque este Zener no se ha polarizado todavía. Para 2 voltios, aquí no me alcanza, tampoco sigue 2 voltios. Para 5 voltios, con 5 voltios, con 5 voltios, como en esta resistencia se cae un determinado voltaje, en esos 5 voltios, en el instante de los 5 voltios, no puedo definir qué es lo que sucede. Tengo que analizar para un valor mayor. Supongamos, para 6 voltios, ¿qué es lo que voy a tener? 6 voltios. Con 6 voltios, 5 se van a quedar aquí en este Zener. Y 1 va a quedar acá en esta resistencia. Por lo tanto, para 6 voltios, tengo voltaje de salida 5 voltios. ¿Por qué voltaje de salida 5 voltios? ¿Por qué? Porque esta resistencia donde estoy leyendo el voltaje de salida está en paralelo con el voltaje del Zener. Por lo tanto, el voltaje que me entregue el Zener será el voltaje de salida. Cambiémoslo por 8 voltios
Entonces, con 8, 3 voltios caen en esta resistencia y en el Zener él va a conservar los 5 voltios. Entonces, con 8, 5 voltios. Y para el voltaje que sea en este lugar, pues él va a mantener 5 voltios. Ese es el comportamiento de él, que después de que él entra a operar, él mantiene 5 voltios en todo lo que esté en paralelo con ese diodo Zener.